Legal Cloud y MRCI Magic les dan la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de capacitación titulada Defensa Fiscal 2025. Es un gusto dar inicio a este espacio formativo en compañía de un reconocido experto cuya trayectoria ha marcado un referente en el ámbito fiscal y académico, el maestro Gustavo Sánchez Soto. Antes de cederle el uso de la palabra, nos permitimos compartir brevemente algunos aspectos destacados de su formación y experiencia profesional. El maestro Sánchez Soto es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con especialización en Derecho Fiscal Constitucional, Comercio Exterior y Juicio de Amparo. Es autor de reconocidas obras como Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Interpretación, Jurisprudencia y Aplicación Práctica, y Modelos de Demandas de Amparo en Materia Fiscal y Administrativa. A lo largo de su carrera ha impartido conferencias en todo el país, capacitando a cientos de profesionistas y estudiantes en diversas ramas de la ciencia jurídica. Desde hace más de 20 años, ha sido reconocido por la revista Defensa Fiscal como uno de los fiscalistas más influyentes de México. Se ha desempeñado como gerente jurídico en la firma Coopers & Lybrand, hoy PricewaterhouseCoopers, y actualmente es director de la firma Sánchez Soto y Asociados Consultores Jurídicos. Maestro, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Lourdes León. Pues sí, efectivamente, el día de hoy vamos a platicar en 4 horas, que no por ser 4 horas y desde luego ser un tiempo pues bastante limitado, no vamos a dejar de abordar los aspectos importantes del tema. Hablar de defensa fiscal 2025 pues lleva implícito la necesidad de hablar de los criterios que actualmente imperan en la materia. Es necesario conocer cómo se han venido interpretando las disposiciones jurídicas a través del tiempo, y al decir tiempo me refiero a lustros, incluso décadas, que nos han materializado al día de hoy, pues criterios que ya podemos considerar firmes y desde luego muy novedosos respecto de el formato que se debe de seguir para plantear una defensa fiscal eficaz. Criterios que anteriormente eran los que prevalecían, pues actualmente se han visto superados, quizás porque se han perfeccionado o incluso se han visto totalmente abolidos de nuestro sistema jurídico para efecto de dar entrada a criterios pues de corte más progresista y sobre todo más adecuados a la realidad que actualmente nos ordena. La materia fiscal, a fin de cuentas propia de la materia jurídica, pues se encuentra en constante evolución, y esto da pauta para que no podamos nosotros caer en una situación de aceptación imperecedera de los criterios que se vienen manejando, sino que constantemente estos se están perfeccionando, están evolucionando y como lo acabo de mencionar, incluso dejan de tener vigencia para dar pauta a otros que inicialmente se consideraba que no eran procedentes o que incluso actualmente son diametralmente opuestos a los que anteriormente ordenaban nuestro sistema jurídico. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, sería la forma como se otorgan ahora las suspensiones. Anteriormente a 2011, las suspensiones únicamente tenían efectos conservatorios para que se mantuviesen las cosas en el estado en que se encontraban. Al día de hoy nos encontramos ante la posibilidad, desde luego, con una base razonada, con una base fundamentada, de obtener suspensiones con efectos restitutorios. Esto nos hace entender cómo criterios que en aquella época nos parecían total y absolutamente improcedentes, que incluso ni siquiera nos atrevíamos nosotros a solicitar, actualmente son los que ordenan a la materia. Son criterios totalmente diferentes, no opuestos, pero sí diferentes, que nos hacen entender de una manera muy objetiva cómo la materia jurídica evoluciona, se transforma y se adecúa a la situación que actualmente vivimos. En ese orden de ideas, pues es importante y por eso se tituló Defensa Fiscal 2025, porque lo que vamos a revisar ahora son los criterios al día de hoy, son los más vanguardistas, son los que se encuentran vigentes
Y al decir vigentes me estoy refiriendo a aquellos que aplican nuestros tribunales al momento de resolver, los que se integran a las sentencias al momento de dirimir una situación jurídica controvertida con fuerza vinculativa para las partes, y que son los que debemos de conocer, porque no podemos nosotros reclamar el reconocimiento o incluso la restitución de un derecho que nos ha sido violentado si no conocemos su existencia. Y ahí la importancia de abocarnos a reflexionar respecto de cuáles son esos criterios que actualmente persisten. El material que van a tener ustedes en su posesión, si no es que ya lo tienen, pues es un material que se encuentra sustentado en los criterios precisamente más novedosos y que actualmente se han emitido en los temas que voy a tratar. Al hablar de defensa fiscal, pues me voy a referir a los temas que yo considero que son más relevantes y que al día de hoy pues constituyen los puntos o los aspectos respecto de los cuales la autoridad sustenta sus determinaciones, y que cuando nosotros calificamos de parciales o incluso de ilegales estas determinaciones, nosotros conozcamos cuáles son las vías que tenemos para acceder, ya sea a la impugnación y en su momento a la revocación o a la anulación de esos criterios por estar confeccionados en forma contraria a derecho. La inteligencia artificial no se ha integrado a la materia jurídica de una manera reciente, como muchos a veces creemos. Muchos creemos que con esta boga que se le ha dado al tema de un par de años a la fecha, y sobre todo a partir de que la autoridad fiscal la mencionó en su plan maestro de fiscalización de recaudación, es en ese momento que se forma o se integra como un componente de la actuación de la autoridad fiscal. Y esto no es cierto. O sea, la inteligencia artificial, en primer lugar, no es un área de oportunidad exclusiva de la autoridad tributaria. También nosotros podemos aprovechar sus beneficios. Pero sí hay que tener muy claro cuáles son las pautas de aplicación y sobre todo lo que a mí me parece sumamente esencial, entender cuáles son los límites de aplicación a la materia jurídica. Perdón. ¿Por qué hablo de límites? Porque lo que actualmente impera como vox populi, por llamarlo de alguna manera, es precisamente ese auge de entender y empezar a aplicar a la inteligencia artificial en las distintas actividades que como seres humanos llevamos a cabo. Y definitivamente en muchas va a resultar total y absolutamente aplicable, incluso me atrevería yo a decir ilimitadamente, sin que actualmente existan límites. Sin embargo, la ciencia jurídica tiene peculiaridades que hacen que la inteligencia artificial no admita una aplicación en forma inmediata y sobre todo ilimitada. Tenemos que plantear claramente cuáles son esas fronteras respecto de las cuales en materia jurídica, insisto, y concretamente en materia fiscal, no es admisible bajo ninguna premisa que la inteligencia artificial se integre de manera irrestricta a esas actividades. Aquí pues entonces podemos concluir pues la existencia de dos corrientes de pensamiento, o dos opiniones, o simple y sencillamente dos formas de visualizar a la aplicación de la inteligencia artificial. La primera, como lo dice esta lámina, la que podríamos denominar entusiasta. Ella, donde se dice que la inteligencia artificial incluso va a poder llegar a sustituir a la inteligencia humana, va a poder llegar a sustituir al ser humano y consecuentemente pues se van a dar casos donde se puedan incluso dictar sentencias con base en la inteligencia artificial y donde la intervención humana sea limitadísima o incluso inexistente. Se llega a extremos donde se piensa que un juicio, una situación jurídica controvertida, va a poder ser resuelta a través de parámetros basados en inteligencia artificial, donde la intervención del ser humano sea limitada o incluso inexistente. Se llega incluso a pensar que llegará el momento en que los procedimientos jurisdiccionales ya no requieran la intervención juzgador, sino que el juzgador será sustituido por un ente inteligente que va a resolver las pretensiones de las partes a través del dictado de una sentencia, pues desde luego va a resolver esas pretensiones encontradas a través de la emisión de una resolución o de una sentencia.
Y por otro lado existe lo que podríamos calificar como la postura escéptica, aquella forma de visualizar a la inteligencia artificial establece en materia jurídica no es admisible, que dada la naturaleza de la materia jurídica, que básicamente en el aspecto contencioso, pues radica en tutelar esos intereses encontrados de las partes, que incluso pueden llegarse a considerar hasta pues de carácter pasional. Pues la realidad de las cosas es que se dice en esta postura, pues la inteligencia artificial no va a tener aplicación. No va a poder tener aplicación porque la inteligencia artificial se alimenta de información. Son los precedentes, son aquellos antecedentes de conducta, de tendencias, de intereses, de querencias, que van formando una especie de catálogo o de bagaje de información con base en el cual la inteligencia artificial actúa en consecuencia de la información que se le proporciona. Y es por ello que es inadmisible en materia jurídica su instrumentación, porque la materia jurídica no se puede resolver o no se puede solucionar, no se puede sentenciar con base en antecedentes, porque cada situación jurídica que se presenta es diferente, tiene una génesis que es individual, que no se identifica con ninguna otra, lo cual hace que sea imposible que se puedan dictar, por ejemplo, resoluciones o sentencias con base en antecedentes, porque el caso concreto al que se pretenda aplicar ese antecedente no necesariamente va a resultar factible, por aquellos detalles que, si ustedes quieren, pueden ser mínimos, pero que a fin de cuentas establecen una diferenciación para que no se pueda caer en una regla general. Y es que es precisamente eso lo que a fin de cuentas la inteligencia artificial lleva implícita, el reconocimiento de generalizaciones respecto a pautas de comportamiento, respecto a pautas conductuales, respecto a intereses, etcétera. Y en materia jurídica no es posible que se puedan aplicar generalizaciones, dado que lo que impera en un grado de supraordenación siempre va a ser la individualización, la excepcionalidad, no la generalización. En este orden de ideas, pues podemos entender cómo existen claramente dos posturas que no quiero decir que se encuentren o que sean excluyentes una de otra, o que se encuentren total y absolutamente en una situación de antagonismo, pero que sí aparentemente pues no, es difícil que ambas se puedan amalgamar, por llamarlo de alguna manera. La realidad es que ninguna de las dos tiene la razón absoluta. Ninguna de las dos es totalmente correcta y puede excluir de manera lógica, de manera jurídica, a la otra. Ambas tienen ciertos rasgos de razón, ciertos rasgos de justificación, y por eso que vamos a reflexionar hoy sobre esos límites, esas fronteras infranqueables que eventualmente la inteligencia artificial debe de respetar y que aun cuando quisiese que se traspasasen, es imposible para que jurídicamente se pueda admitir. Decía yo que la instrumentación de la inteligencia artificial de ninguna manera puede considerarse como algo novedoso. Todos recordamos cuando se inició la posibilidad de buscar, por ejemplo, precedentes jurisdiccionales, tanto tesis aisladas como tesis jurisprudenciales, a través de un disco que se llamaba Ius. Y este disco, pues no tenía otra cosa más que la característica de ser una compilación de todos los precedentes que se habían dictado en materia judicial de 1917 a aquellas fechas, les hablo de 1990 y principios de los 90, que fue cuando salió este primer disco compacto emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y donde nosotros ya de una manera más rápida podíamos localizar precedentes vinculados con el tema que era de nuestro interés. Incluso también podíamos consultar algunos trabajos de carácter intelectual que nos servían como soporte teórico para poder sustentar la defensa de las pretensiones que se nos había encomendado preservar. Este disco no es otra cosa que inteligencia artificial.
es decir, la recopilación de información para que yo pueda en un momento dado encontrarla y aplicarla al caso concreto. Actualmente ya es algo muy normal el que utilicemos estos buscadores, nos conectamos a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí podemos encontrar el precedente de 1917 a la fecha, ya sea aislado o de naturaleza firme, y que nos va a ayudar a que podamos sustentar nuestras demandas. Es inteligencia artificial. El corrector ortográfico, pues desde luego lo utiliza. Bueno, yo en lo personal no lo utilizo, pero la mayoría de las personas que lo utilizan, pues se darán cuenta como un texto que está sujeto a corrección, pues de inmediato se ve señalado el error ortográfico. Y esto lo hacemos ya de manera, digamos, casi mecánica. La localización de precedentes pues se ha vuelto una situación ya pues común, ¿vale? Incluso arraigada. Aquellas épocas en que teníamos que consultar esos volúmenes gigantescos para localizar algún precedente, pues ya quedaron atrás y acaso sirven como decoración en nuestra oficina, pero ya no tienen un uso porque todo está a disposición de manera gratuita en el sitio web de nuestro máximo tribunal. Cuando utilizamos nosotros las redes sociales, que ahora se ha vuelto prácticamente algo uniforme en todas las personas, pocas personas no tienen acceso a redes sociales o no las utiliza como parte de su haber diario, pues nos encontramos con que pues a veces es hasta estremecedor el que yo quiera realizar la búsqueda de algún objeto en especial, por ejemplo, un libro, y resulta que me aparecen una serie de propuestas que están perfectamente destinadas y con el perfil o reconociendo el perfil de mis intereses. Si yo tengo, por ejemplo, la formación jurídica y quiero buscar un libro en materia pues de cualquier tema que ustedes quieran consultar, pues me va a aparecer ahí una serie de propuestas que están tendientes a preservar ese interés jurídico que yo tengo. Y esto a veces nos sorprende y es hasta estremecedor el que una máquina pueda reconocerme de una manera tan clara y sobre todo tan correcta.